El hogar de la Biblia, donde amamos, estudiamos y protegemos la palabra de Dios. Presenta Biblia Católica de Cío San Miguel, Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, traducida en español y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos, por el ilustrísimo señor don Felipe Escío de San Miguel, ex provincial del Orden de las Escuelas Pías de Castilla, obispo de Segovia, y preceptor del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, año 1790, Valencia, España. Del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 17. Temas: la transfiguración del Señor, cura a un endemoniado, paga el tributo al César, dando ejemplo con esto de que se debe dar al César lo que es del César. Versículo 1. Y después de 6 días toma Jesús consigo a Pedro, y a Santiago, y a Juan su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. Comentario del versículo 1. Y después de 6 días. San Lucas dice que pasaron como 8 días, lo que parece no ser conforme a este lugar. Pero San Lucas no pone absolutamente 8 días, sino feré octo dies, esto es, cerca de 8 días, como contando 6 días enteros, alguna parte de los dos extremos. Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se pararon blancas como la nieve. Comentarios del versículo 2. Primer comentario. Y se transfiguró. El Señor, sabiendo el escándalo que su muerte había de causar en el corazón de sus discípulos, quiso anticipadamente fortificar su fe y prevenir este escándalo. Así que no se contentó con asegurarles que después de muerto resucitaría, sino que quiso que viesen en su transfiguración un rasgo de aquella gloria y de aquella majestad que tiene en el cielo. Segundo comentario. Blancas como la nieve. En el griego, brillantes como la luz. Este monte, en donde se transfiguró el Señor, fue el Tabor, como se cree según la antigua y constante tradición de la Iglesia. Dista 2 leguas de Nazaret por la parte oriental. Versículo 3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Comentarios del versículo 3. Primer comentario. Y he aquí les aparecieron. Esto es, vieron ellos a Moisés y a Elías, los cuales representaban la ley y los profetas, dando testimonio del Evangelio. Santo Tomás es de dictamen, que Moisés y Elías se dejaron ver en sus propias personas, y realmente, haciendo Dios con su infinito poder, que el alma del primero saliera del limbo o seno de Abraham, y tomara un cuerpo visible, y que el segundo viniera del paraíso terrenal, o del lugar reservado, donde la providencia de Dios lo conserva vivo hasta el fin del mundo. Segundo comentario. Hablando con él. San Lucas dice y expresa lo que trataban entre sí, esto es, de la muerte que había de padecer el Señor en Jerusalén,
Versículo 4. Y tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es que nos estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Comentario del versículo 4. San Pedro no se había aprovechado de la severa reprensión que el Señor le hizo, y parece que no tenía aún gusto, sino de las cosas humanas, porque no contaba con las antiguas profecías, ni con lo que trataban entre sí el Señor, Moisés y Elías. No osaba oponerse a las claras a que padeciese su maestro, porque le había tratado de contrario en otra ocasión que quiso resistirle, pero lo procuraba por rodeos. San Juan Crisóstomo. Todo esto lo hablaba, sin saber lo que se decía, como lo explica San Marcos 9 y San Lucas 9, 33, puesto que de este modo se oponía a la redención de todos los hombres y a la suya propia. Versículo 5. Él estaba aún hablando, cuando vino una nube luminosa que los cubrió. Y he aquí una voz de la nube diciendo: Este es mi Hijo el amado, en quien yo mucho me he complacido. A él escuchad. Comentario del versículo 5. A él escuchad. Esta era la misma voz del Padre, que se dejó oír en el Jordán, cuando el Señor fue bautizado por el Bautista, San Mateo 3:17. Aquí se añade: a él escuchad, esto es, creedle, y poned en él toda vuestra confianza, obedecedle en todo lo que os diga. Versículo 6. Y cuando lo oyeron los discípulos, cayeron sobre sus rostros, y tuvieron grande miedo. Versículo 7. Mas Jesús se acercó y los tocó, y les dijo: Levantaos, y no temáis. Versículo 8. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Versículo 9. Y al bajar ellos del monte, les mandó Jesús diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Comentario del versículo 9. Resucite de entre los muertos. No quiso el Señor que los apóstoles contasen a un pueblo todo carnal lo que habían visto, temiendo que la grandeza del prodigio los hiciese más incrédulos, y que después de haber oído esta transfiguración tan gloriosa, sirviese de escándalo su muerte a unos espíritus tan groseros en la inteligencia de los secretos de la divina sabiduría. San Jerónimo. San Lucas 9, 36, dice: que guardaron silencio sobre las cosas que habían visto, y que entonces no las descubrieron a ninguno. Pero San Pedro, después de la resurrección del Señor, las publicó en sus sermones y cartas. Segunda de San Pedro 1, 18. San Marcos 9, 9, dice que los apóstoles disputaban entre sí, preguntándose uno a otro: ¿qué querían decir aquellas palabras, resucitar de entre los muertos? Y es que no entendían que el Señor hablaba de su resurrección. Versículo 10. Y sus discípulos le preguntaron, y dijeron: Pues ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Comentario del versículo 10. ¿Elías debe venir primero? Los escribas o doctores de la ley confunden las dos venidas del Señor. La primera en carne mortal para redimir al hombre, y la segunda en todo el lleno de su gloria para juzgar al mundo, y así intentaban probar que Jesús no era el Cristo o el Mesías prometido, porque según la profecía de Malaquías 4, debía antes venir Elías. Mas el Señor instruyó a sus discípulos diciéndoles
que Elías debía venir antes de su segunda venida, a restablecer todas las cosas. Esto es, a obligar a los judíos a que entrasen en el camino de la verdad y de la justicia, y a que reconociesen a su libertador, pero que por lo que hacía a su primera venida, ya había venido Elías, esto es, el Bautista, el cual era Elías en la virtud y en el espíritu. Aunque los judíos, en vez de reconocerle por tal, le habían perseguido hasta quitarle la vida, y que lo mismo harían con él. Versículo 11. Y él les respondió y dijo: Elías en verdad ha de venir, y restablecerá todas las cosas. Versículo 12. Mas os digo, que ya vino Elías, y no le conocieron, antes hicieron con él cuanto quisieron. Así también harán ellos padecer al Hijo del Hombre. Versículo 13. Entonces entendieron los discípulos que de Juan el Bautista les había hablado. Versículo 14. Y cuando llegó a donde estaba la gente, vino a él un hombre, e hincadas las rodillas delante de él, le dijo: Señor, apiádate de mi hijo, que es lunático, y padece mucho, pues muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Comentario del versículo 14. Que es lunático. Esto es, porque el demonio le hacía padecer del mismo modo que si lo estuviera. Versículo 15. Y lo he presentado a tus discípulos y no le han podido sanar. Versículo 16. Y respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y depravada, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os sufriré? Traédmelo acá. Comentario del versículo 16. Traédmelo acá. Estas palabras del Salvador recaían generalmente sobre todos los judíos, y también sobre los apóstoles, como observa San Juan Crisóstomo, y principalmente sobre el padre del muchacho, que como escribe San Marcos 9:21, pidió esta gracia al Salvador dudando de su poder. Si puedes, le dijo: socórrenos. Versículo 17. Y Jesús lo increpó, y salió de él el demonio, y desde aquella hora fue sano el mozo. Comentario del versículo 17. Y salió de él el demonio. Hebraísmo, por cuanto el relativo precede a su antecedente. Versículo 18. Entonces se llegaron a Jesús los discípulos aparte, y le dijeron: ¿por qué nosotros no le pudimos lanzar? Comentario del versículo 18. No le pudimos lanzar. El pronombre relativo del texto latino, illum, apela sobre el acusativo demonium, del verbo antecedente, sin embargo de que no concierta con él en género, sin duda, porque el autor de la versión latina tuvo presente, que es del género masculino. Versículo 19. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo, que si tuviereis fe, cuanto un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Comentarios del versículo 19. Primer comentario. Por vuestra poca fe. La poca fe que mostraron en este caso los apóstoles, fue causa de que no curasen a aquel muchacho, y mereció la justa reprensión de Jesucristo. Segundo comentario. Grano de mostaza. Una fe activa, fervorosa, eficaz, que son las propiedades que tiene la mostaza después de molida. Tercer comentario. Y se pasará, y nada os será imposible. No todos los milagros que hicieron los apóstoles quedaron escritos,
y es cierto que hubieran podido trasladar los montes en fuerza de su oración y de su fe, si la necesidad lo hubiera pedido, como leemos que resucitaron muertos, que es mayor obra que trasladar los montes. San Juan Crisóstomo. Y algunos santos, como Eusebio cuenta de San Gregorio, obispo de Neocesarea, hicieron iguales o semejantes prodigios. Versículo 20. Mas esta casta no se lanza sino por oración y ayuno. Comentario del versículo 20. Mas esta casta. Esto es, de demonios. Versículo 21. Y estando ellos en la Galilea, les dijo Jesús: El Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los hombres. Comentario del versículo 21. Y estando ellos en la Galilea. En el griego, volviendo a ellos. Pues el Señor, tomando el camino de Jerusalén, atravesó la Galilea. Versículo 22. Y lo matarán, y resucitará al tercero día. Y ellos se entristecieron en extremo. Versículo 23. Y como llegaron a Cafarnaum, vinieron a Pedro los que cobraban los didracmas, y le dijeron: Vuestro maestro no paga los didracmas. Comentario del versículo 23. Los que cobraban los didracmas. El tributo del didracma. Didracma, en plural, de didracmum, era una moneda que valía 2 dracmas, y equivalía a 4 reales de vellón nuestros. Era igual a la mitad de un siclo de plata, porque este, según Josefo, era una moneda de los hebreos, que valía 4 dracmas áticas. Y el siclo valía lo mismo que el stater, como se prueba por el versículo 26. Stater se llama así del verbo griego, pesar. No consta si fue Pompeyo o Augusto el que puso a los judíos este tributo. Pero Moisés ya les había impuesto igual tributo personal por orden del Señor. Éxodo 30, 13. Versículo 24. Dijo: sí. Y entrando en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quién cobran el tributo o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Comentario del versículo 24. O de los extraños. Esto es, de los vasallos que no son sus hijos. Versículo 25. De los extraños, respondió Pedro. Jesús le dijo: luego los hijos son francos. Comentario del versículo 25. Luego los hijos son francos. Los hijos que lo son por naturaleza. Y así, yo estoy libre de tributos, porque soy hijo del rey que lo es de este reino, y de todos los del mundo. Fuera de esto, Cristo era del linaje y casa de David. Y los que son de sangre y prosapia real, están libres de pagar tributos, como generalmente sucede en todos los reinos, y en este sentido, filis suis se entiende de su familia o descendencia. Versículo 26. Mas porque no los escandalicemos, ve a la mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómalo, y abriéndole la boca, hallarás un estatero, tómalo, y se lo darás por mí, y por ti. Comentario del versículo 26. Esto es, mas para que no demos ocasión de escándalo a los que ignoran que yo estoy libre de pagar este tributo, ve Pedro a la mar, echa tu anzuelo. Fin del capítulo 17 del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.